Cuando se trata de una tragedia puramente shakespeariana, es difícil superar la triste vida de la princesa Alicia de Battenberg, madre del príncipe Felipe, nacida en el seno de lujo en 1885, respirando por primera vez nada menos que en el castillo de Windsor. La princesa Alicia era bisnieta de la reina Victoria, quien, según se dice, estuvo presente en el nacimiento de Alicia. También nació sorda, una condición que tuvo que ocultar. La disimuló aprendiendo a leer los labios y llegó a dominar varios idiomas así. Increíble. Casada con el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca, Alicia tuvo 5 hijos. A pesar de su linaje real, su vida no fue nada fácil, pues sufrió dificultades matrimoniales, problemas de salud mental y la partida de una de sus hijas, además de verse desplazada y exiliada durante 2 guerras mundiales, en las que algunos miembros de la familia lucharon, unos del bando alemán y otros del bando aliado, total, entre ellos. Así que personalmente, hacer un video de la bisabuela de Harry William no es tarea fácil, dada la afición de Alicia por la suma privacidad. De hecho, solía destruir toda su correspondencia después de leerla para que nadie más la viera, ni siquiera quedara en el recuerdo. Era una persona muy reservada, no concedía entrevistas, era tan reservada que destruyó todas las cartas y al perecer solo dejó 3 vestidos. Sin embargo, algo bien conocido sobre su vida es su inestabilidad. A lo largo de su vida prácticamente toda su estabilidad se vio trastocada. Esta inestabilidad comenzó en 1903 cuando la princesa de 18 años se casó con el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca, trasladándose a Grecia para vivir con su nuevo esposo y su familia política. Las décadas siguientes y siguieron. Sin embargo, resultó ser tumultuosa aquella relación. Al momento de su boda, los 3 centros del poder de Europa estaban gobernados por 3 primos hermanos, con quienes tenía parentesco. El rey Jorge V gobernaba Gran Bretaña, el Kaiser Guillermo II Alemania y el zar Nicolás II Rusia. Todos eran primos de ella. Después de la Primera Guerra Mundial, solo Jorge permaneció en el trono, mientras las casas reales de Europa caían como fichas de dominó, una situación que tendría importancia y mucha repercusión en su futuro. Y eso comenzaría en 1917, cuando la exiliaron. En plena Primera Guerra, la princesa Alicia y su esposo, el príncipe Andrés, fueron exiliados y obligados a huir a Suiza. No estaban solos. Todos sus compañeros de la realeza griega también fueron expulsados, después de que el rey Constantino I se viera obligado a abdicar cuando el deseo del monarca pro-alemán de mantener una neutralidad similar a la de Suiza chocó con el objetivo del primer ministro griego de unirse a las fuerzas antialemanas. Así que tras el insuceso bélico mundial, el primero, en 1920 Constantino regresó, pero no por mucho tiempo a Grecia. En 1922 el ejército griego perdió decisivamente una batalla contra Turquía, lo que culminó con la huida de 1,2 millones de refugiados griegos en lo que se conoce como la catástrofe de Asia Menor. Entonces, Constantino y los demás miembros de la realeza griega se vieron obligados a irse esta vez para siempre de Grecia. En ese momento escribió Hugh Becker en su libro sobre la princesa Alicia. El príncipe Andrés ocupaba un puesto de liderazgo militar en Grecia y fue acusado de negligencia, castigado con ser degradado y condenado al destierro perpetuo. Como resultado, Alicia se vio obligada de nuevo al exilio, viviendo la vida de una aristócrata nómada sin un verdadero hogar. Décadas más tarde, la princesa Alicia fue exiliada de Grecia por tercera vez durante la Junta Griega del 67. Con más de 80 años y físicamente frágil, Alicia terminó en la puerta del Palacio de Buckingham, hogar de su hijo, el príncipe Felipe, y su esposa ya, la reina Isabel II. Y para remate, en 1930, cuando tenía 45, experimentó una crisis religiosa. Pero ese deterioro posterior con el cual se le veía había comenzado años antes y le habían dejado sus secuelas, sobre todo en la década de los años 30. Comenzó a tener visiones religiosas,
a distanciarse de su familia y a hacer extrañas proclamaciones sobre encuentros con personajes como Buda. Así que comenzaron los rumores, y según la Sociedad Británica de Psicología, a medida que su comportamiento se volvía cada vez más errático y su condición física se deterioraba, su familia, preocupadísima, finalmente contactó a un psiquiatra especializado en el matrimonio de soldados, conocido entonces como neurosis de guerra, así le decían. También consultó a Sir Maurice Craig, quien trató al futuro Jorge VI para aliviar su tartamudez. Ambos llegaron a la misma conclusión. A Alicia le diagnosticaron esquizofrenia. Fue enviada involuntariamente a una clínica de reposo en Táchel, donde fue atendida por su fundador, Ernest Simmel. Así que, infeliz de estar allí y reticente a someterse al tratamiento, la princesa Alicia apenas progresó y su estado empeoró, sintiendo que se le había agotado las opciones. Simmel la trasladó a un manicomio en Kreuzlingen. Ambos médicos psiquiatras eran seguidores de Sigmund Freud y le expusieron a Sigmund Freud los detalles de los delirios de la princesa Alicia. Y Freud ofreció otro diagnóstico. Las inquietantes visiones de la princesa eran provocadas por un líbido desbordado debido a los elevados niveles de hormonales. Y la respuesta de la princesa Alicia fue que ella estaba cuerda y no necesitaba ningún tratamiento. Intentó entonces huir del manicomio repentinamente, pero fue en vano. Se sometió al tratamiento con rayos X, lo cual la dejaría convaleciente. Así que tendría que esperar varios años dentro del manicomio para que a Alicia finalmente se le permitiera salir. Fueron 2 años que pasó internada. Para entonces ya rondaba los 45 años y se le permitió regresar a Grecia. Sin embargo, no se reuniría con su esposo, el príncipe Andrés, hasta 1937. Ese reencuentro se produjo en circunstancias trágicas durante el funeral de su hija, Cecile, quien pereció junto a su esposo y sus 2 hijos en un incidente aéreo. Y es que Cecile era la hermana favorita de Felipe, ya que siempre lo llamaba por teléfono cuando estaba en los internados, preocupándose por él más que hasta su propia madre. En 1941, durante el segundo insuceso bélico mundial, la princesa Alicia vivía en Atenas cuando fue invadida por el Eje y tomaron a toda Grecia. Fue durante la ocupación que Alicia se encargó de albergar en su casa a una familia judía, los Cohen, al darse cuenta de que ella era el único obstáculo para que la familia fuera enviada a un terrible lugar. Alicia usó su sordera como excusa para negar la entrada a los agentes, fingiendo que no sabía leer los labios ni hablar alemán, aunque podía hacer ambas cosas con facilidad. Lo que hizo la princesa Alicia fue salvar a toda la familia, declararía décadas después Evie Cohen, cuya abuela, tía y tío se escondieron en la casa de Alicia en Atenas. Claramente no estaría viva, no estaría aquí, no habría nacido de no haber sido por ella. Sí, Alicia, la que todos desmeritaban, terminó siendo una héroe. Tras su perecimiento, Alicia fue honrada en el Museo del Holocausto Yad Vashem de Jerusalén, otorgándole póstumamente el premio Justa entre las Naciones. En 1994 el príncipe Felipe visitó Jerusalén para asistir a una ceremonia en honor a su madre y dijo: sospecho que nunca se le ocurrió que su acción fuera en absoluto especial. Lo habría hecho como una reacción humana perfectamente natural ante cualquier persona que estuviera en apuros. Así que después de todo lo que había pasado, exiliada, distanciada de su familia y sobre todo de su hijo Felipe, malos tratos en un manicomio, Alicia encontró consuelo en la religión y la caridad, ayudando en comedores sociales y la Cruz Roja. Al terminar la guerra, sintió que había encontrado su vocación y fundó su propia orden religiosa.
las hermanas cristianas de Marta y María y estableció un convento en Atenas bajo los auspicios de la Iglesia Ortodoxa griega. Pasó las 2 décadas siguientes buscando financiación para el convento, dedicado a ayudar a los pobres e indigentes en Atenas, con atención médica y que también albergaba una escuela para la formación de monjas. Durante el resto de su vida, Alicia vistió el hábito de monja y se dedicó a la filantropía. Aunque la princesa Alicia nació en una cuna de oro, su estilo de vida siempre fue radicalmente fundar un convento, su única visión. Con una inmensa riqueza real a su disposición durante sus años en Atenas, vivió como monja en la pobreza. Según se dice, pereció sin dinero y con pocas posesiones. Lo que no había regalado a los menos afortunados, lo vendió para financiar su convento. ¿Hasta qué punto su decisión de regalar todo lo que poseía se debió a sus problemas con la enfermedad mental? Es tema de especulación. Lo que no se sabe, sin embargo, es que cuando dejó Grecia para vivir con su hijo en el palacio de Buckingham, llegó solo con ropa y algunos efectos personales. Pasó 2 años siguientes viviendo tranquilamente en Buckingham, alejada de los focos en una suite del palacio. Y fue durante esos años que, según se dice, logró reconciliarse con su hijo, con quien siempre había mantenido una relación complicada y muy distante. El príncipe Felipe y su madre, la princesa Alicia, nunca tuvieron una relación especialmente estrecha. Empezando por la enfermedad de su madre y el hecho de que Felipe prácticamente toda su infancia fuera enviado a un internado en Inglaterra. Él la acusaba de que no estuvo con él en gran parte de su infancia. Por eso el tío de Felipe, Lord Mountbatten, tomó las riendas del chico, ejerciendo de figura paterna para el joven príncipe. Aunque no eran muy cercanos, eso no significó que Alicia estuviera excluida de los momentos más importantes de la vida de su hijo, porque ella sí estuvo presente en la abadía de Westminster para asistir a su boda con la entonces princesa Isabel y más luego la reina Isabel II. Visitó a su hijo y a su nuera en el 65, donde intentó reconectarse con su hijo. Visitó a su hijo y a su nuera en el 65, donde intentó reconectarse con su hijo y conocer a sus nietos, Carlos, Ana, Andrés. Pero fue durante esa época que inventó un tierno apodo para el duque de Edimburgo, Bobby Kings, y empezó a referirse a él e Isabel como pareja, en broma, como Lord Philibert. En una carta que escribió después de su visita le dijo a Felipe: no sabes lo feliz que me has hecho este verano, y me entristece mucho que haya terminado tan rápido. Al final terminaría viviendo en el palacio de Buckingham, donde tristemente se fue de este mundo en 1969, mientras residía en el palacio de Buckingham. Tenía 84 años y su último deseo fue ser sepultada en Jerusalén, junto a su prima, la gran duquesa rusa Isabel Fyodorovna. Isabel fue una de las figuras de la realeza rusa que pereció durante la Revolución Rusa de 1917. Tras el descubrimiento de sus restos, llegarían a Jerusalén. Así que lamentablemente la petición de Alicia no fue atendida, al menos no de inmediato, de que sus restos reposaran en Israel, porque primero fue a la capilla de San Jorge en Windsor. Fue hasta 1988, casi 20 años después, donde fueron trasladados a Jerusalén como último deseo de su morada, de su última morada en Jerusalén. Sería el lugar de su descanso final. Y lamentablemente, por motivos diplomáticos, el príncipe Felipe no pudo visitar la sepultura de su madre hasta 1994, y posteriormente el príncipe Guillermo hizo lo mismo visitando los restos de su bisabuela en 2018. Así que ese sería el final de Alicia. Y es que a lo largo de su vida siempre estuvo rodeada por sombras, rodeada de misterio. Sin embargo, en 2019, cuando salía la serie The Crown, se dedicó un capítulo completo a Alicia, dándole un poco de luz a la historia de una mujer
que literalmente vivió a las sombras, porque detrás de las luces se esconden sombras. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas.